Imaginen esto, un grupo de economistas que pasa de las aulas de una universidad en Estados Unidos a los pasillos del poder de una dictadura en Sudamérica. ¿Cómo es que sus ideas llegaron a cambiar el destino de toda una nación como Chile? Bueno, hoy vamos a desentrañar la increíble historia de los Chicago Boys y su radical experimento económico. Saquen a estos locos. Así, con esas palabras, un candidato presidencial chileno descartó sus propuestas en 1969. Parecía una anécdota, pero lo increíble es que poquísimos años después, esos mismos locos no solo estaban en el gobierno, sino que estaban aplicando uno de los tratamientos económicos más drásticos del siglo XX. La pregunta es obvia, ¿cómo pasó algo tan impensable? Bien, vamos con la sección 1. De Chicago a Chile. O sea, cómo una alianza académica cambió a una nación. Y es que para entender esta revolución, nuestro viaje no empieza en Santiago. No, tenemos que irnos a miles de kilómetros, a los pasillos de una muy influyente universidad norteamericana. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. De un lado del ring, los mentores, los pesos pesados de la economía de la Universidad de Chicago con Milton Friedman a la cabeza, puros campeones del libre mercado. Y del otro lado sus alumnos, un grupo de chilenos muy brillantes como Sergio de Castro, que se bebieron estas ideas y se las llevaron de vuelta a casa. Todo arranca a mediados de los 50 con algo que en papel se veía súper inocente, un acuerdo académico. Para el 56 los primeros chilenos ya estaban estudiando en Chicago. Y fíjense qué rápido, solo 2 años después los primeros graduados ya estaban de vuelta en Chile. Pero volvían transformados, listos para sembrar las semillas de una nueva ideología desde sus cátedras en la Universidad Católica. Ok, sección 2. El plan en el ladrillo. Un plan secreto para una nueva economía. Ahora damos un salto de una década. Porque esas ideas académicas ya no eran solo teoría de pizarrón, no. Se estaban convirtiendo en algo muy concreto. Casi un manual de instrucciones para rediseñar un país entero, justo cuando Chile vivía uno de sus momentos más turbulentos. Para que se hagan una idea del ambiente, a principios de los 70, en plena Guerra Fría, Chile era un verdadero campo de batalla ideológico. Por un lado, el gobierno socialista de Salvador Allende, con su plan de nacionalizar empresas y un fuerte control del Estado. Y en la vereda de enfrente, la visión de los Chicago Boys, que era todo lo contrario, privatizar, desregular y abrir la economía al mundo. Eran literalmente dos mundos chocando. Y esa visión tomó forma en un documento casi de película de espías, El Ladrillo. Piénselo un momento, un plan de 500 páginas, escrito en secreto, que era básicamente un manual detallado para construir un nuevo Chile de mercado. Y lo más revelador, se lo entregaron a la Armada. Era un plan de gobierno completo, guardado en un cajón esperando su oportunidad. Y esa oportunidad llegó. Vaya que sí llegó. Sección 3. El tratamiento de shock de Pinochet. Y el subtítulo lo dice todo. Cuando una idea encuentra su momento, porque ese momento llegó de la forma más dramática y brutal que se pueda imaginar. 11 de septiembre de 1973. Una fecha que parte la historia de Chile en dos. El gobierno de Allende es derrocado por un golpe militar, y con el general Augusto Pinochet al mando, de repente la puerta no solo se abrió, sino que se voló de sus bisagras para que esas ideas, las de los locos, pasaran de ser un plan secreto a ser la política oficial del Estado. Y si quedaba alguna duda de la conexión, aquí está, negro sobre blanco. El mismísimo Milton Friedman, después de reunirse con Pinochet, lo dijo sin rodeos. Les he aconsejado que procedan con un tratamiento de shock. Ojo, esto no era una metáfora suave. Hablaba de cirugía mayor sin anestesia. Nada de cambios de a poquito. Era un cambio de raíz, brutal y rápido. Entonces, ¿de qué iba este famoso tratamiento de shock? Bueno, los pilares eran estos. Primero, un tijeretazo gigante al gasto público. Segundo, se acabaron los precios controlados, que el mercado decida. Tercero, abrir las fronteras de par en par al comercio internacional. Y cuarto, privatizar todo lo que fuera del Estado. Básicamente era el ladrillo puesto en marcha. Y aquí es donde se cierra el círculo. El poder militar y el poder técnico se dieron la mano. Pinochet ponía el control absoluto, la fuerza para que nadie se opusiera. Y los Chicago Boys, con Sergio de Castro al frente, ponían el plan, el manual de instrucciones. Era una alianza perfecta para una transformación así de radical. Bien, sección 4. Crisis, recuperación y democracia. Una década de auge, caída y transición. Y la palabra montaña rusa se queda corta para describir lo que vino en los años siguientes. Y al principio los números macroeconómicos eran espectaculares, un crecimiento de casi el 8% anual, una locura.
Parecía que la apuesta funcionaba y a lo grande. El mundo entero empezó a hablar del milagro chileno. Pero el milagro se convirtió en pesadilla. En junio del 82, ese modelo se hizo añicos. El país se hundió en la peor crisis financiera de toda su historia. El castillo de naipes se vino abajo y de la forma más dura, demostrando lo volátil que era todo el sistema. Mientras tanto, en lo político, el país se movía. El plebiscito de 1988 marcó el principio del fin de la dictadura. Pero acá viene lo más curioso. Cuando la democracia volvió en el 89, el edificio económico que levantaron los Chicago Boys se quedó casi intacto. ¿Por qué? Porque para muchos, ese modelo ya se había instalado como la única garantía de estabilidad. Y con eso llegamos a la última parte. Sección 5. El legado neoliberal. Éxito, desigualdad y una nación dividida. Porque aquí es donde la historia se pone todavía más compleja y tenemos que ver las consecuencias a largo plazo de todo este experimento. Este gráfico lo resume a la perfección. Son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, Chile logró tener el ingreso por persona más alto de América Latina, un éxito macroeconómico innegable, pero por otro lado se fue creando una brecha social gigante, una fractura que marcaría el país por décadas. Y claro, esa fractura social no se iba a quedar quieta para siempre. Las protestas de los estudiantes en 2011 fueron un primer aviso, pero el estallido social de 2019 ya fue el terremoto. Todo esto terminó con la elección de Gabriel Boric, que venía justamente de esos movimientos. Su victoria fue vista como el cierre simbólico de la era neoliberal. Y quizás la consecuencia más grande y concreta de ese estallido fue esta, la decisión de empezar de cero y reescribir la Constitución, la misma que se había creado en dictadura y que sirvió como cimiento para todo el modelo de los Chicago Boys, un intento en toda regla de refundar las bases del país. Y así llegamos al presente. Y la pregunta final sigue ahí, flotando, y no solo para Chile, sino para el mundo. El experimento chileno, con sus éxitos evidentes y sus cicatrices sociales profundas, ¿es un modelo de desarrollo para copiar o es una advertencia? Una advertencia sobre los peligros de una transformación económica impuesta a cualquier costo. La verdad es que es un debate que, al día de hoy, sigue más abierto que nunca.